Hola nuevamente, siempre sigue siendo un gusto compartir con ustedes acerca del método inductivo. En nuestro primer video aprendimos acerca de cómo funciona el método y también aprendimos cómo funciona el contexto o la importancia de tener siempre presente el contexto. Les comentaba también que vamos a estar estudiando la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 8. En este segundo video vamos entonces a aprender cómo aplicar ahora el método inductivo, ya empezando a hacer preguntas al texto, yendo ya de nuevo, como les comentaba, desde lo más general, ahora hasta lo más específico o los detalles de un pasaje. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues para esto vamos a utilizar una herramienta que se conoce como las preguntas amigas. Estas preguntas también son cosas que usamos en nuestra cotidianidad, pero que ahora vamos a ver cómo podemos aplicarla al texto bíblico. Para ejemplificar un poco cómo funcionan las preguntas amigas, quisiera también darles un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginen por un momento, perdón, que ustedes son reporteros y que escuchan sobre un acontecimiento que pasó en su barrio o en su comunidad. Hay mucha gente reunida alrededor de este evento, así que ustedes lo primero que posiblemente van a preguntar es, ¿qué fue lo que pasó? Una vez que ya tienen de conocimiento cuál es el evento, qué fue lo que sucedió, posiblemente la segunda pregunta que va a venir en su cabeza es, ¿quiénes son los involucrados? ¿A quién le pasó? Adicionalmente, empezarán a hacer más preguntas. También van a querer saber cuándo pasó. Y no solo esto, sino también cómo fue que pasó y por qué pasó si es posible. Todas estas preguntas de investigación que haríamos como si fuéramos reporteros es lo mismo que vamos a hacer para estudiar entonces el texto bíblico. Así que repasemos primero, antes de ir al texto, cuáles son estas preguntas amigas que nos van a estar acompañando en nuestro estudio. Tenemos entonces primero la pregunta de ¿qué? Esta pregunta la hacemos para identificar los eventos que puedan mencionarse o los verbos de acción que puedan haber en un texto bíblico. Adicionalmente tenemos la pregunta de quién. Con esto vamos a estar identificando personajes. ¿Dónde también? Es otra de las preguntas y lo que vamos a reconocer son los lugares. También tenemos la pregunta de cuándo. Esto hace referencias a tiempo, que puede ser cronológico, es decir, si se menciona si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, si es un evento futuro, o puede ser también tiempo atmosférico. Por ejemplo, hay historias de la Biblia que mencionan una tormenta. Entonces, cuando hacemos la pregunta de cuándo, nos referimos a tiempo cronológico o atmosférico. Cuando preguntamos al texto cómo, lo que estamos buscando es si se describe la forma en la que algo sucedió o se nos dan instrucciones de cómo es que debemos hacer algo. Y finalmente, cuando le preguntamos al texto por qué, quiere decir que estamos buscando las razones o motivaciones. Puede ser razones que alguien tuvo para hacer algo, sus motivaciones o las razones que pueda describir el texto para que algo vaya a suceder. Entonces, estas preguntas amigas nos van a acompañar durante todo el proceso de observación, tanto cuando estamos buscando la información más general o la información más obvia del pasaje, así también cuando vayamos a los detalles. Hay que resaltar que no siempre se debe responder a todas las preguntas. Simplemente estas preguntas nos van a ayudar para obtener tanta información como podamos. Pero puede ser que un texto, por ejemplo, no nos mencione ningún lugar. O puede también que tampoco nos mencione ninguna referencia a tiempo. Entonces, no significa que obligatoriamente debo responder a todas estas preguntas, pero sí que yo las voy a intentar aplicar siempre que sea posible. También es bueno recalcar que la idea no es responder a estas preguntas solamente como si fuera un examen, no es solamente responder con respuestas breves, sino que cada vez que yo hago esta pregunta y obtengo algo de información, la idea es que inmediatamente empiece a hacer más preguntas que me permiten obtener tanta información como sea posible del pasaje bíblico que estamos estudiando. Pues bien, vamos entonces a nuestro texto bíblico, que está en la versión de Reina Valera 1960. Y permítame leerlo para ustedes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues vamos a empezar a aplicar las preguntas a nuestro texto bíblico de nuevo para hacer nuestra observación. Quisiera nada más reafirmar que conforme respondemos las preguntas, la idea es que vayamos haciendo más preguntas e inclusive vayamos analizando nuestro texto. Para hacer las preguntas también, hay dos cosas que podemos hacer. Podemos subrayar la información con colores, que eso es lo que yo voy a hacer a continuación, o podemos hacer símbolos para que nosotros nos podamos guiar en el estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo quiero marcar personajes, yo puedo utilizar diferentes colores para cada personaje o puedo hacer símbolos que me permitan reconocer en el texto cuál información se refiere a cada personaje. Entonces, de nuevo, en este caso en particular, lo que vamos a hacer es utilizar colores. Y para esto quiero ejemplificar la pregunta de quién. Lo primero que vamos a buscar, de nuevo, la información más general es los personajes. Veamos entonces cuáles son los personajes que tenemos en nuestro texto. Aparece primeramente la frase o la palabra te como parte de te encarezco. Ahora, ¿a quién hace referencia este te? Si ustedes ven en el pasaje no aparece ningún nombre, pero si recordarán, gracias al contexto que tenemos del texto, ya sabemos que este te hace referencia a Pablo, que es quien está escribiendo la carta. Pablo además menciona a Dios y al Señor Jesucristo, delante de quienes él hace su encargo o su súplica, te encarezco. Menciona además a vivos y a muertos, que serán juzgados, como dice el pasaje, por el Señor. Además, menciona de una manera indirecta a un grupo de personas a través de esta frase, no sufrirán. Si ustedes ven, no aparece un nombre en específico de quiénes son aquellos que no van a sufrir la sana doctrina. Lo que sí podemos ver es que habrá un grupo de personas que no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pero este es otro de los personajes de nuestro texto, aquellos que no sufrirán la sana doctrina. Luego vamos al versículo 4 y podemos ver que aparece la palabra tú. Ahora, ¿a quién se refiere ese tú cuando dice, pero tú sé sobrio? De nuevo, no vemos un nombre en específico, pero gracias al contexto sabemos que la carta va dirigida a Timoteo. Así como podemos ver que la palabra te encarezco se refiere a Pablo, este tú del versículo 5 podemos saber que se refiere a Timoteo, a quien Pablo le pide en este pasaje que sea sobrio en todo. Luego vamos al versículo 6 donde aparece la palabra yo. Nuevamente, este yo sabemos que se refiere al autor de la carta gracias al contexto tanto literario como histórico. Así que sabemos que este yo que dice que ya está para ser sacrificado se refiere en este caso a Pablo. Finalmente, Pablo hace una mención a todos los que aman su venida. Tampoco da un nombre de personas o grupo particular, sino que él dice simplemente todos. Así que, como pueden ver, hemos seleccionado, subrayado o hemos identificado quiénes son los personajes de este texto particular que estamos estudiando. ¿Qué es parte de la importancia de identificar personajes? Que podemos empezar a ver relaciones. Por ejemplo, ya vemos que te encarezco y el pero tú sé sobrio es Pablo hablándole a Timoteo. Entonces podemos ver que el autor está dando una serie de instrucciones a Timoteo. También podemos ver que él utiliza a Dios y al Señor Jesucristo como testigos
de lo que él está escribiendo o de lo que está pidiendo. Por eso dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos ver que dentro del texto hay un grupo de personas que no sufrirán la sana doctrina y además el tiempo el que Pablo está viviendo. Como vemos, uno de los personajes, en este caso el yo, dice yo ya estoy para ser sacrificado. Y finalmente, cuando vemos el personaje de todos los que aman su venida, podemos ver que Pablo menciona a este grupo de personas, de todos, en función de la venida del Señor y el premio que recibirán ellos, así como Pablo, por haberse dedicado al ministerio de la manera en que él describe en el versículo 7. Entonces, con esto podemos ver que conforme identificamos personajes, la idea no es solo responder a la pregunta de quién, de manera directa, decir estos son los personajes, sino que de paso puede ir haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Pablo hace esta petición de te encarezco? ¿Por qué es que esta gente no va a sufrir la sana doctrina? ¿Por qué es que Timoteo debe ser sobrio en todo, perdón? También podríamos preguntar, ¿por qué es que Pablo dice que ya estás para ser sacrificado? ¿A qué se refiere Pablo con ser sacrificado? Toda esta información adicional a través de preguntas vamos a irla encontrando conforme avanzamos en nuestro estudio. Pero es bueno que de una vez nosotros vayamos haciendo preguntas. Y de paso también mencionarles que la idea es que puedan tomar nota de todo lo que ustedes van encontrando, todo el análisis que ustedes van haciendo del texto. Tomen nota, tengan alguna libreta o algún lugar donde ustedes puedan escribir la información que van encontrando. Bien, pasemos entonces a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué sería qué? Como recordarán, la pregunta del qué lo que hace referencia es a los eventos o a los verbos que puedan haber en el pasaje. He subrayado en este momento 4 eventos importantes que menciona Pablo en este texto. El primero es, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la petición de Pablo y podemos ver que en la carta uno de los eventos que más sobresalen o de la manera de responder al qué es que Pablo está haciendo una petición con la frase te encarezco delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la petición o qué es esto que Pablo está pidiendo? Pues bien, esto lo encontramos en el versículo 2, que prediques la palabra. Ese es el segundo que tenemos en el texto, que prediques la palabra. Ahora, Pablo también menciona un evento futuro y es en el versículo 3, cuando dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo no nos menciona un momento en específico, pero será un evento futuro, cuando dice que habrá un grupo de personas que no van a sufrir la sana doctrina. Como hemos visto también, Pablo en el versículo 6 resalta otro evento, que es que él ya está para ser sacrificado. ¿Por qué dice esto o qué significa esto? Es lo que vamos a ir viendo más conforme nos adentremos en los detalles. Pero también lo vamos a encontrar de paso en el versículo 6, cuando dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Ya esto nos da un poco más de información acerca de este evento de ser sacrificado. Y finalmente el otro evento que vemos es su venida. Ahora, ¿a qué venida se refiere Pablo? Pues leyendo el versículo 8, vamos a ver que se refiere a la venida del Señor. Ahora, cuando estudiamos estos eventos que sobresalen, que son la información más general del pasaje, podemos ver la relación que guardan entre ellos. Por ejemplo, la petición de Pablo, casi la súplica que se ve cuando él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, a que prediques la palabra. Este evento guarda relación con que el detalle es que habrá un momento cuando las personas no van a sufrir la sana doctrina. Y Pablo podría tener una preocupación por esto, dado que habrá gente que no sufre la sana doctrina, sino que se está yendo los maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces Pablo hace esta petición a Timoteo, predica la palabra. Pero hay otro elemento más detrás de esta súplica de Pablo para Timoteo, y es que él ya está para ser sacrificado. De nuevo, este ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. También por el contexto podemos ver que Pablo se refiere a su muerte. Muy posiblemente ya había sido dada la sentencia, entonces Pablo estaba casi seguro acerca del momento de su muerte. Así que por también encontrarse él en este momento en la cárcel, estando cerca de su muerte, hace entonces esta petición a Timoteo de que predique la palabra.
y menciona la venida del Señor como un elemento de ánimo para Timoteo, ya que la venida del Señor no la menciona en un término de juicio, sino que dice que cuando se dé la venida del Señor, Él dará una corona de justicia para Pablo, que la tiene ya guardada, y dice que también para todos los que aman esta venida. Así que es importante ver que cuando Pablo menciona la venida del Señor en este pasaje, no le está haciendo como una advertencia de juicio para Timoteo, aunque sabemos que esto sí va a pasar. En este pasaje en particular, Pablo lo está haciendo más bien como un sinónimo de ánimo para lo que Timoteo tiene que hacer. Entonces, como podemos ver, conforme avanzamos en las preguntas, podemos empezar a identificar y reconocer la información del texto al mismo tiempo que lo vamos analizando. De nuevo, quisiera reafirmar, tomen nota de todo lo que van encontrando en el pasaje. Vamos a ir entonces ahora a otra de nuestras preguntas que podemos ver en el texto, y es el cuándo. Hay varias referencias a la pregunta de el cuándo en este texto, y vamos a empezar con el tiempo y fuera de tiempo. Recuerden que hasta ahora hemos visto los personajes y hemos visto algunos eventos. Entre esos eventos estaba que Timoteo debe predicar la palabra. Esta es una petición que Pablo hace. Pero ahora, esta petición dice que lo debe hacer a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, pudiéramos ver que lo que Pablo quiere que haga es que lo haga siempre, que no importa si es un buen momento o no, pero él debe predicar siempre. Y recuerden la advertencia también que vendrá un tiempo. Esto es otra referencia a tiempo cronológico cuando Pablo está advirtiendo, Timoteo, vendrá un tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Ahora, si ustedes ven, Pablo no menciona un tiempo en específico. No dice que en 2 años, que en 4 o 10. Solo dice vendrá un momento cuando esto va a suceder. Otra referencia de tiempo que vemos en el texto es hablando de el tiempo de mi partida. Ahora, cuando Pablo habla del tiempo de mi partida, ¿qué es lo que nos dice de esta partida? Pues dice que está cercano. Esto es bien importante también tenerlo en cuenta para entender un poco el sentido, pero también el sentimiento que hay detrás de la carta. Imaginemos por un momento que nos llega una carta de alguien que es muy significativo para nosotros. Ese es el caso de Timoteo y Pablo. Pablo está escribiendo a uno de sus discípulos con quien ha tenido una amistad muy antigua, a quien ha dedicado tiempo para discipular y que también dedicó o le instruyó de irse a otros lugares a trabajar en iglesias. Pues cuando Pablo le dice el tiempo de mi partida está cercano, debiéramos nosotros imaginarnos que no es solamente algo informativo, no es solo Pablo le está contando algo a Timoteo, sino que hay todo un aspecto emotivo en esta partida, ¿no? Ya que Pablo sabe que su muerte está cercana. Así que es importante que conforme nosotros identificamos esta información, pudiéramos también reconocer las emociones que pueden haber detrás de ella. Podemos ver entonces que con la frase en aquel día, Pablo está haciendo referencia a la venida del Señor nuevamente. Quisiera resaltar de nuevo que cuando leemos en aquel día, Pablo no nos dice un día en específico, ni una hora en específico, solo nos deja ver que cuando ese día se dé, entonces el Señor traerá una corona de justicia. Como ustedes pueden ver al analizar la referencia del tiempo, podemos ver que Pablo está haciéndole la petición a Timoteo de la predicación siempre. Esta predicación debe ser siempre porque vendrán tiempo cuando no habrá un sufrimiento de la sana doctrina y además porque el tiempo de su partida está cercano. Si ustedes ven, cada vez que respondemos a las preguntas empezamos a tener más información del texto. Nuestro análisis entonces puede ser mejor de qué es lo que está sucediendo o de qué es lo que el texto nos está hablando. Vamos a ir ahora también a una pregunta, o a la pregunta más bien del cómo. Si ustedes ven cuando preguntamos cómo, en el versículo 2 podemos encontrar que Pablo dice, con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿qué es lo que Timoteo debe hacer con toda paciencia y doctrina? Pues, tal y como hemos visto anteriormente, predicar la palabra. Si ustedes analizan entonces junto conmigo, vamos a ver que Pablo da la instrucción de cómo es que debe hacerse no solo la predicación, sino también los verbos que él describe anteriormente a esta frase. Leamos juntos el versículo 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, cuando Timoteo haga estas cosas, debe hacerlo con toda paciencia y doctrina. Esto habla de la manera en que se va a hacer, pero también del contenido que debe tener. La paciencia será la manera, el contenido será la doctrina, y particularmente sana doctrina. Pudiéramos encontrar otras referencias al cómo en el texto que les animo a hacer ustedes por su cuenta. Puede que haya alguna de las preguntas que tenga mucha información y yo no haya incluido, pero de nuevo, este será un ejemplo para que ustedes puedan obtener aún más información cuando lo hagan ustedes mismos. Entonces tenemos acá la pregunta de el cómo. Ahora vamos a ir a una última pregunta que podemos ver en el texto y es ¿por qué? Y esto es bien importante porque si recuerdan el por qué, lo que hace es darnos la información acerca de los motivos o las razones. Vamos entonces al versículo 3 donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta es una de las razones por la que Timoteo debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, tiene que redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Él debe dedicarse a esto porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa es una de las razones y motivaciones que Timoteo debe tener ante este grupo de personas que en algún momento parece ser no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que van a querer ir a escuchar maestros que predican o que enseñan conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio pecado. Inclusive, como vemos el texto dice, que se van a amontonar. Es decir, posiblemente van a ir en grupos muy grandes a escuchar mala enseñanza. Pues entonces, ¿qué es lo que Timoteo debe hacer? Debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Una de las razones es que debe contrarrestar esta actitud que está tomando este grupo de personas y mantenerse el firme predicando lo que es sano, con paciencia y con buena doctrina. Pero la otra razón la encontramos en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Otra de las razones por la que Timoteo debe hacer esto es porque ya Pablo no puede hacerlo más. Es muy posible entonces que esta frase inicial, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, sea como quien entrega o como quien entrega la batuta, como quien le dice a alguien, es usted quien va a continuar haciendo lo que también yo he hecho hasta ahora. Esta frase del versículo 6 nos deja ver que una de las motivaciones de Pablo para escribir esta carta y una de las motivaciones para animar a Timoteo el ministerio de la manera en lo que lo está haciendo es porque él ya sabe que el tiempo de su partida está cercano. Entonces en el corazón de Pablo está dejar a Timoteo ahora constituido en el ministerio así como él lo ha hecho antes. Inclusive Pablo nos deja ver en el versículo 7, que no lo mencionamos en la pregunta del cómo, pero nos deja ver en el versículo 7 cómo fue la manera en la que él desarrolló su ministerio, cuando él dice, peleé la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo entonces, con la motivación y el ánimo de querer dejar a Timoteo en el ministerio, le deja un modelaje también. Esta es la manera en la que yo lo hice y una manera en la que también Timoteo puede basarse. Pero encontramos estas dos motivaciones de Pablo que son muy importantes. Es que Pablo está para ser sacrificado y a razón de esto advierte de algo que vendrá en el futuro Timoteo, que es de las personas que se apartarán de la sana doctrina, y le dice, Timoteo, estas son dos razones por las que yo creo importante que usted se mantenga en el ministerio. Usted debe darle continuidad a la predicación sana, porque si ya no estoy yo, es usted quien va a quedar entonces. Este cambio de generaciones es sumamente importante cuando lo vemos en el texto. Un gran siervo del Señor como Pablo está a punto de morir, pero el Señor está a través de Pablo dejando a alguien más, a Timoteo, que dé continuidad a la buena y sana predicación. Les mencionaba entonces que nosotros podemos usar colores o marcar con algunos símbolos mientras estudiamos el texto y respondemos nuestras preguntas. En mi caso, para este ejemplo, usé colores. Quiero que vean como un ejemplo de cómo se puede ver el texto cuando ya hemos terminado nuestras preguntas, que pueden ver todas las marcas que hicimos en cuanto a personajes, lugares, eventos,
también en cuanto a maneras, cuando decía con toda paciencia y doctrina. Entonces es muy posible que nuestro texto pues se vea muy colorido. Si ustedes no tienen la opción de tener un texto tal vez en computadora, yo les animo también a que ustedes lo impriman. Impriman el texto de la Biblia que van a estudiar y pueden utilizar lápices de color. Entonces al final su texto se va a ver con un montón de colores, un montón de rayas, pero aunque otras personas no lo puedan entender, créanme que va a ser sumamente útil que ustedes rayen, que coloreen, que escriban preguntas en el margen de la página. Entonces imprimir el texto puede ser una buena herramienta. Y como hemos visto también, conforme respondemos a las preguntas, vamos a ir obteniendo cada vez más información y conforme tenemos más información, más preguntas vamos haciendo. Esta es la idea de las preguntas amigas, que podamos ir haciendo un análisis del texto conforme le hacemos preguntas.